lugar, levantamos a Él nuestras manos. Y con nuestras manos levantadas le decimos que Él es maravilloso. Nunca nos va a alcanzar la vida, nunca nos va a alcanzar la vida para expresarle a Dios la gratitud por tantas bondades. Y es a partir de estos pequeños gestos o de estas expresiones de afecto como nosotros le decimos a Él lo importante que es para nosotros. Por eso hay que aprender a celebrar y a vivir los momentos delante de Dios, que sean momentos cargados de significado, libres de distracciones, con la mirada puesta en Él. Quiero que todos le digamos a Él con el corazón que estamos aquí dispuestos a levantar nuestras manos y en nuestras manos ofrendarle a Él nuestras intenciones. Digamos todos con el corazón. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Estamos en la presencia del Señor. Siempre me he puesto a pensar que cuando llueve es la oportunidad para pensar en la vida de tantas personas que no para de llover. Estamos todos aquí tan estrechos, pero estamos todos aquí tan junticos. Y se siente la presencia de Dios que no nos abandona a partir de los aguaceros, a pesar de los aguaceros. Sentimos la presencia de un Señor, de un Dios, de un amigo que es capaz de imponerse sobre la lluvia y las tempestades. Es la lluvia del corazón y son las tempestades del alma. Son las angustias que de la mano de la impotencia se convierten en aguaceros y a veces en torrenciales. Es la vida de todos nosotros. Y por eso estamos aquí, recordando a ese Jesús que un día se puso de pie y hasta los vientos y las tempestades le obedecieron. Cuando venimos a estos lugares no hay que decir muchas cosas. Cuando venimos a celebrar estos espacios hay que aprender a estar. Estar delante del Señor. Estoy para Dios y soy capaz de encontrarme con ese Dios que tiene para mí un regalo. Dios te estaba esperando. Y Dios te estaba esperando sencillamente porque vos sos muy importante para Dios y porque Dios cuenta contigo. Quiero que en un momento de silencio cada uno de ustedes sea capaz de ponerse en las manos de Dios y con la fe en alto, porque es la única condición, con la fe en alto usted sea capaz de hacer presentes las promesas de Dios. Si tu fe está en alto, Dios mantendrá en alto sus promesas. Esas promesas que tienen cumplimiento, cielo y tierra pasará, mas tus palabras nunca pasarán, nos dice el Señor. Puede pasar todo, pero menos lo que el Señor ha dicho. Créale a Dios.
Y Dios nos ha dicho que vamos a estar bien. Dios te ha dicho que vas a estar bien. Dios te ha dicho que mañana, pasado mañana, las cosas van a cambiar. Y porque le creemos a Dios hemos venido. Y porque le creemos a Dios estamos acá. Cada uno está hablando con el Señor. Recuerde que no necesita muchas palabras. Solamente necesitas saber que estás delante de Él. Aquí está Él en la Eucaristía. Y estás hablando con Él. Y le hablas de tu vida, le hablas de tus proyectos, le hablas de tu familia, le hablas de tus hijos y de las cosas que para ti son importantes. Le cuentas al Señor de tus soledades. Le cuentas al Señor de tus impotencias, y aunque Él lo sabe todo, se lo cuentas, porque contárselo significa contar con Él. Estás hablando con el Señor. Le estás entregando a Él lo que estás a punto de emprender. Estás poniendo en sus manos lo que estás a punto de hacer. Pones en las manos de Dios la vida de los enfermitos, especialmente esos que saben que aquí en este lugar estamos orando por ellos. Y eres capaz en este lugar de tener una conexión maravillosa con los que no están o no pudieron venir. Esta semana atendía a un joven y me decía: hay una cosa que yo no he podido entender. ¿Cómo Dios me puede atender a mí, puede atender a otras personas que al mismo tiempo en tantos lugares le pueden estar pidiendo? Y yo le decía que esa es la grandeza de Dios, y que por eso es Dios, por su capacidad de omnipresencia, estar en todos los lugares, estar en todos los corazones, entrar en todas las vidas. Esa es su capacidad, su poder, su grandeza de tumbar muros, incluso cuando se los hemos levantado para que no entre. Y Dios en cada persona hace su obra. Y es maravilloso como estando aquí nosotros le abrimos la vida al Señor, pero también le hablamos de los que no están. Y también a ellos llega Dios. Quiero pedirte que mantengas tu fe en alto. Y verás cómo las promesas de Dios te visitan y visitan a los tuyos. Ofrezcamos este momento de oración, reconociendo que el Señor en este lugar está obrando, que Dios no ha parado de trabajar. Mi Padre y yo estamos trabajando, y que seguramente esta noche, si lo dejas, Dios hará una obra grande en tu corazón. Vamos todos a cantar, y cuando estemos cantando, entreguémosle al Señor la intención que hemos traído en nuestras manos todos. Estás obrando en mí. Dígalo: yo lo sé. Yo lo sé, Señor, que estás obrando en mí, Jesús. Yo quiero que se escuche fuerte eso: estás obrando. Vamos. Estás obrando en mí. Yo lo sé, Señor, que estás obrando en mí, Jesús. Oiga qué bonito eso. Y aunque me duela, y aunque me duela, estás obrando en mí. y aunque estés solo, Y aunque estés solo, estás obrando en mí. y aunque no Y entienda, aunque no entienda, estás
estás obrando. Estás obrando en mí. Y si soy débil, estás obrando. ¿Cómo decimos todo? Vamos. Estás obrando en mí. Yo lo sé, Señor. Estás obrando en mí, Jesús. Estás obrando en mí. Yo lo sé, Señor. Estás obrando en mí, Jesús. Decimos, y aunque hayan miedos, Y aunque hayan miedo, estás obrando. estás obrando en mí. Y aunque yo tiemble, Dígalo. estás obrando en Y aunque he llorado, Y aunque he llorado, estás obrando en y aunque yo Y dude, aunque yo dude, estás obrando en mí. Estás obrando en mí. Yo lo sé, Señor. Estás obrando en mí, Jesús. vamos a decirlo con más fuerza, estás obrando. Estás obrando en mí. Yo lo sé, Señor. Estás obrando en mí, Jesús. Mire tan lindo lo que vamos ahora a decir. Yo lo declaro, Yo lo declaro. que estás obrando en mí. Estás obrando en mí. Yo así lo creo. Estás obrando en mí. Lo estoy sintiendo. Estás obrando en mí. Me estoy sanando. Estoy sanando. Y a ver ustedes cómo lo dicen, vamos. Estás A ver, Barrerita, ¿cómo lo decimos, Jader? Estás obrando en mí. Yo lo sé, Señor. Estás obrando en mí, Y Jesús. lo decimos todos la última vez con el corazón. Estás Obrando en mí. Yo lo sé, Señor. Estás obrando en mí, Jesús. estás obrando en nosotros. Y es lo maravilloso de abandonarnos en las manos del Señor. Saber que Dios está obrando. Saber que Dios está haciendo su trabajo y que lo hace muy bien. Saber que en este lugar, en este momento, Dios está sanando corazones, está sanando odios, está sanando resentimientos, está sanando familias, está sanando matrimonios. En este lugar el Señor está sanando finanzas, empresas. En este lugar el Señor está liberando ataduras y está haciendo su trabajo, porque no para de trabajar. Y por eso nosotros venimos agradecidos. Y por eso podríamos decir muchas cosas y lo que digamos es nada a comparación de tenerlo a Él, que es la palabra enfrente. Es la palabra encarnada. Es Jesús hecho hombre. Es Jesús hecho Eucaristía, pan de vida. Es Jesús en medio de nosotros. Cuando uno presencia los milagros eucarísticos, uno se da cuenta y lo sabe por la fe que es algo más que un pedazo de pan. Es Dios aquí. Es Dios aquí como cuando estaba allá con los suyos.
Es Dios aquí en medio de su pueblo, de sus hijos, de su comunidad, de los niños, de las familias, de los enfermos y de los que tienen el corazón quebrantado. Es Dios aquí en medio de los que podemos tener una tristeza en el corazón. Es Dios aquí también con la presencia de la mujer adúltera representada en todos nosotros que hemos pecado. Es Dios aquí con nosotros delante de los paralíticos que tenemos parálisis en el corazón. Es Dios aquí delante de los Lázaros que nos hemos ido muriendo y hemos dejado morir las ilusiones y las esperanzas. Es Dios aquí delante de una mamá que va a enterrar a su único hijo, y somos nosotros cuando a veces atravesamos pruebas que nos superan en nuestras fuerzas. Es Dios el mismo de ayer, es Él, y está aquí con nosotros. Y eso solamente lo reconoce la fe, y eso solamente lo afirma una persona que se ha dejado tocar el corazón por Dios. Por eso estos momentos tienen sabor y significado, cuando sabemos que el que está delante de nosotros no es cualquiera. Es ese Dios maravilloso, extraordinario, que cumple promesas. Es ese Dios al que yo le traigo mi corazón desnudo para que lo cubra del frío, de los aguaceros y de las tempestades. Es ese Dios en el que yo sigo esperando, aunque a veces el mundo me diga que no hay ni siquiera razones para esperar. Es el Dios que mucha gente me ha negado, pero que yo cada mañana al levantarme reafirmo con mi existencia. Aquí está el Señor, y se siente bonito estar delante de Él, a los pies de Jesús, como en las sinagogas de otrora, cuando los hombres atentos a Jesús que hablaba le apostaban a la sanación del alma y del corazón. Estás delante del Señor. Yo te invito a que no te canses de esperar. Con la fuerza del Espíritu lo vas a lograr. Yo no sé qué está pasando allá en su interior, pero en el interior de muchos de nosotros hay convulsión, hay angustia, hay tristeza, hay preguntas, muchas preguntas, miles de preguntas. Y sin embargo estamos acá delante del Señor, reclamándole a Él el Espíritu Santo, pidiéndole que nos regale ese espíritu del que Él un día nos dijo nos lo aclarará todo, porque hay cosas que no entendemos. Y le pedimos al Señor delante de ese espíritu que no nos deje caer en desesperación, que permita que las promesas que Él ha hecho sean abrazadas en nuestra impotencia. Y por eso estamos acá, porque ustedes y yo le creemos, porque ustedes y yo sabemos que Él no nos desampara, porque ustedes y yo sabemos que Él nos sostiene de su mano como un padre que sostiene a su hijo amado para no dejarlo caer. Estamos acá y le pedimos a Él la fuerza del Espíritu Santo, que venga ese Espíritu Santo sobre nosotros, que descienda ese Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones y en nuestro interior. Que ese Espíritu Santo nos recuerde, como lo dijo Jesús, todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha prometido. Que ese Espíritu Santo no nos haga caer en la desesperanza, porque lo peor que le puede pasar a un hombre es perder la esperanza. La esperanza de saber que mañana será bonito y será mejor. Todos decimos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios,
Ven Espíritu Santo a este lugar. Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones. Ven Espíritu Santo y regálanos el don de la paz que tanto necesitamos. Ven Espíritu Santo y haz que vuelva a nosotros el don de la alegría. Ven Espíritu Santo y regálanos la calma que reclama nuestro interior. Ven Espíritu Santo y visita nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares. Ven Espíritu Santo y toca los corazones de tantos novios, de tantas parejas, de tantos matrimonios. Ven Espíritu Santo y visita nuestros emprendimientos, nuestros trabajos, nuestras empresas. Ven Espíritu Santo y visita la empresa más grande que es la familia. Ven Espíritu Santo y reparte tus 7 dones y tus frutos. Ven Espíritu Santo y doblega en nosotros la soberbia, somete en nosotros la prepotencia, haz que caiga de rodillas delante de ti esa soberbia que muchas veces termina separándonos de tus promesas. Ven Espíritu Santo y en la oscuridad de nuestras vidas regálanos la luz. Ven Espíritu Santo, dedo de Dios, señálanos el camino que debemos seguir. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones y quema con ese fuego devorador lo que nos sirve. Ven Espíritu Santo como en Pentecostés y haz que tu presencia lo inunde todo en este lugar. Ven Espíritu Santo, ven que te necesitamos todos. A pedir al Señor que nos hable al corazón. Es el Espíritu Santo el que hace que ustedes y yo comprendamos, y por eso le pedimos que el poder de la palabra guíe nuestros pasos. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué decir, y el Espíritu Santo se convierte en el discernimiento de Dios. Hay cosas que humanamente usted y yo no sabemos darle manejo, pero Dios con su palabra nos lo va mostrando, y Dios con un suave susurro nos va sugiriendo lo que hay que hacer. Por eso hay que aprender a decirle al Señor como le dijo Samuel: habla, Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que yo estoy acá. Y cuando uno deja hablar a Dios, las cosas tienen un desenlace diferente. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Decimos todos: yo creo. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, si soy fiel en lo poco, me confiará más. Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Él me confiará más. Si soy fiel en
del Evangelio según San Marcos. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hay realidades que a nosotros nos generan un profundo dolor. Y una de las realidades que más confronta nuestra vida es muchas veces el ser testigos de grandes divisiones en los proyectos que tanto nos han costado. Y empieza uno a hacerse una cantidad de preguntas y empieza uno a sugerir una cantidad de respuestas y empieza uno incluso a encontrar una cantidad de justificaciones. Pero lo más maravilloso es ser capaces desde la palabra de Dios de descubrir qué es lo que pasa cuando llegan esas fracturas. Siempre se nos ha dicho y lo hemos aprendido que si uno quiere vencer tiene que aprender a dividir. Ese divide y vencerás se traduce en ganar y mantener el poder mediante la ruptura. Oigan eso. Ganar y mantener el poder mediante la ruptura de las concentraciones más grandes. Si yo separo, si yo fragmento, si yo divido, si yo fracciono, esas energías aisladas e individuales van a restarle fuerza a un proyecto grande. ¿Y por qué me llama la atención eso? Divide y vencerás, porque esa es la manera como trabaja el diablo. Ese man es muy astuto, es un estratega. Él sabe cómo hacerlo y llega a las realidades, como decía ahorita, que nos ha costado tanto levantar, edificar, para debilitarlas, para demolerlas e instaurar ahí su obra. Yo he conocido proyectos de familias que eran modelo y ya no son familia y ya no son nada. Conocí matrimonios que eran modelo y ya no son matrimonio y ya no son nada. Conocí amistades que eran modelo de amistades y ya no son nada. Julio César, el emperador romano, y Napoleón usaban esta frase: divide et impera, divide y triunfarás. Y con esa frase ellos querían expresar eso, que para mantener el control de un territorio y de una población había que dividir hasta fragmentar el poder de las distintas facciones,
o grupos existentes, de tal manera, escuchen eso, que no puedan reunirse en pos de un objetivo común. Él hacía que se levantaran unos contra otros. Y va uno aprendiendo esto, que fácilmente tendríamos que descubrir en los noviazgos, en los matrimonios, en la familia, en el trabajo, que si no están unidos no pueden prosperar en la consecución de un objetivo. Por eso hay muchas cosas que no nos salen, hay muchas cosas que no nos funcionan, hay muchas cosas que se van viendo truncadas en el camino. Y por eso he querido, amigos, sugerirles este texto de hoy, porque a veces se pregunta la mamá, pero ¿qué está pasando aquí? Y termina concluyendo, es que eso pasa en todas las familias. No, hasta en las mejores familias pasa eso. No, ahí está pasando algo a lo que le tenemos que prestar atención. Y un matrimonio está pasando por unas peleas, unas divisiones, unas confrontaciones, y es que eso es normal en la pareja. No, es normal que pasen algunas situaciones, pero no es normal que usted lleve meses en esa misma actitud. Es normal que un hermano se pelee con un hermano, pero no es normal que pasen meses y años donde usted no le hable a sus hermanos. Comienza entonces el evangelista a decirnos esto: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si a mí se me viene un grupo de 20 personas a cascarme, me vuelven nada. Pero si yo les digo, venga, pues yo los atiendo de a uno, yo creo que me puedo defender. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Toda organización, y yo le voy a pedir que vaya pensando en esas estructuras que para usted son importantes. Toda organización, para poder mantenerse en pie, debe procurar la unidad de quienes la conforman. ¿No son acaso esos los sindicatos? Una división al interior de la empresa y de los trabajos, a veces generando inestabilidad. Y hay familias donde hay sindicatos. La historia termina dándonos testimonio de muchos imperios que fueron debilitados internamente para ser derrotados. Escuchen eso que les estoy diciendo. Imperios fuertes, conformados por mucha gente, que permitieron que al interior se les movieran los cimientos y fueron derrotados. Grandes batallas fueron un fracaso porque ya había fracasado en el interior de quienes las pelearon. Empiece a sembrar desánimo en una persona, y el desánimo, como una ola, termina contagiándolos a todos, hasta el punto que en una actitud de pesimismo nadie quiere pelear. Dice la palabra: si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Piense en su casa, no piense en la del vecino. Si mi casa, me dice el Señor, está dividida, no se va a mantener en pie, no se mantiene en pie. Y aquí empezamos entonces a descubrir el porqué del fracaso interno de tantas familias. Es que es allá donde me quiere llevar el Señor. Es imposible mantener una casa en pie si no se unen las fuerzas para sostenerla. En la casa todos somos pilares, en la casa todos jugamos un papel fundamental. El papá tiene una gran responsabilidad y la mamá, y esas cosas no se pueden anular. Las divisiones más difíciles en una casa no se dan por temperamentos. Todos tenemos derecho a hacer como nos da la gana, desde que nos respetemos. Las divisiones más difíciles en una casa se dan por falta de estructura. Es que si no nos alineamos, si no nos ponemos de acuerdo,
si no somos capaces de compartir algunas metas comunes y trabajar por ellas, nos vamos a ir al suelo. Miren, amigos, esto: un hogar dividido, un matrimonio discutiendo. Yo siempre me he puesto a pensar eso cuando hablo de un matrimonio que se mantiene discutiendo. Usted se casó para eso. Si hubiera quedado solterito, usted no se casó para eso. Usted no se casó para vivir peleando. Usted no se juntó a una persona para vivir en la incomodidad, en el reclamo, en el chantaje, en la manipulación, en la inseguridad, en los celos. Usted no se casó para eso. Uno se junta a una persona para ser feliz. No hay otra explicación. Hermanos que no se hablan, familias peleando por dinero, por tierras y por herencias. ¿Qué es eso, Padre? ¿Qué es un hogar dividido, Padre? ¿Qué es un matrimonio discutiendo? ¿Qué son hermanos que no se hablan? ¿Qué es una familia peleando por cosas? ¿Qué es eso? Es la muestra más grande de que el diablo ha entrado a ganar territorio en esas realidades. El diablo empezó a dividir para reinar. El diablo empezó a fragmentar para ir ganando terreno. Y continúa el Evangelio diciéndonos: si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir. Y yo me ponía a pensar que ni siquiera el diablo, con todo su poder, puede subsistir si anda dividido. Ni siquiera el diablo, ahora nosotros unos pobres indefensos, ni siquiera el diablo con toda su maldad puede subsistir si se divide. El diablo trabaja dividiendo. No se le olvide nunca eso. La estrategia, el modus operandi del diablo es dividir, porque sabe que un proyecto compacto de Dios es difícil de vencer. ¿Cómo le tiene de miedo el diablo a una persona que se ha ido compactando en la oración? ¿Cómo le tiene de miedo el diablo a una persona que junta sus manos para orar? ¿Cómo le tiene miedo el diablo a una persona que dobla sus rodillas delante del Santísimo? ¿Cómo le tiene miedo el diablo a una persona que todo el día está invocando a Dios? ¿Cómo le tiene miedo el diablo a una persona que ora el rosario? ¿Cómo le tiene miedo el diablo a una persona que comulga? Porque no es solamente comulgar, rezar el rosario, ponerse de rodillas, juntar las manos, no. Es ir compactando la vida espiritual de tal manera que usted se convierte en un búnker de Dios. Ahí no entra nadie. ¿Cómo le teme el diablo a la solidez, a la unificación, a las manos unidas, a las instituciones bien cimentadas? Desde niños nos enseñaron que una familia que reza unida permanece unida. ¿Cómo le tiene de miedo el diablo a una persona, a una familia donde el papá con autoridad no negocia la vida espiritual? Y aquí rezamos y dejamos de rezar cuando usted se abra del parche, pero aquí rezamos. Aquí oramos, aquí bendecimos los alimentos, aquí nos bendecimos entre todos, aquí le damos un lugar a María. En esta casa habita Jesús. Es que es la única manera, queridos amigos, de blindarnos. Y miren qué tan especial como nos está hablando de la división, de cómo trabaja el diablo, de cómo un reino dividido fácilmente es vencido. Y luego viene a hablarnos de algo que uno pareciera que no entendiera por qué mete eso ahí, pero que tiene un significado especial. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Y aquí viene una clave maravillosa, porque usted me puede decir: padre, ¿yo cómo hago para cuidar mi casa? Yo quiero cuidar mi matrimonio, padre, porque he sentido la amenaza de lo que usted está diciendo. Dígame, padre, ¿yo cómo hago para cuidar la unidad de mi familia?
Y entonces me dice la palabra esto, miren, y por eso es interesante ese párrafo que aparece ahí. Hay que estar bien armados, dotados espiritualmente, equipados de Dios. ¿Cómo trabaja el diablo? Aprovecha sus vacíos. Y les decía alguna cosa, que desde la física todos los vacíos tienen que ser llenos, todos. Y el diablo va buscando esos vacíos para llenarlos. La insinuación del texto es fabulosa. Escuche esto: para vencer es necesario entre todos atar al maligno, ser más fuertes que él. Si usted llega a una casa a robar, dice el texto, y usted no amarra a la persona, no le podrá robar. No le podrá robar. Si no ata primero al fuerte, usted no podrá saquear la casa. Y entonces la insinuación es interesante. La familia unida ata al demonio, al maligno, y lo ata con una vida espiritual fuerte, para mostrar que en Dios son más fuertes que Él. Ninguna familia puede bajar la guardia en lo espiritual, ninguna. Es que todos los días vienen personas buscando amigos, ayuda en ese sentido. Padre, en mi casa está pasando esto, a mí me pasa esto, a mí se me sientan en la cama, yo abro los ojos y veo a alguien que me mira. Padre, las cosas no me funcionan bien, todo de para atrás, yo escucho ruidos en mi casa, en el techo. Yo no puedo decir que esas cosas no sean verdad, pero sí puedo decir que cuando una persona deja de vigilar y de cuidar, abre puertas que a veces uno no logra explicar. Dice el texto, yo les aseguro, que es muy raro también este párrafo ahí metido, yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Y ahí aparece otra insinuación especial: todo se perdonará, menos que no hayas cuidado las bendiciones de Dios. Todo se le va a perdonar a usted, menos que usted no haya cuidado las bendiciones. Y si a usted le toca armarse hasta los dientes para cuidar sus hijos, hágalo. Y yo no me refiero a armas y que usted mañana madrugue a comprar una mini Uzi, no. Yo no me refiero a eso. Me refiero a que usted se tiene que llenar tanto de Dios porque tiene que guardar un tesoro. Ese pecado no se perdona. Usted ser tan bendecido con esos hijos que tiene, usted ser tan bendecido con todas las cosas que Dios le ha dado, incluso materiales, eso lo tienes que cuidar. La unidad de criterios, de fuerzas en la casa, la unidad de criterios no significa yo someterme a lo que el otro diga, significa ser capaz de escuchar lo que el otro dice, porque también tiene derechos. La unidad de criterios, de fuerzas, serán un arma extraordinaria para cuidar los tesoros de la casa. Mientras nosotros estamos peleando, mientras muchas veces estamos reclamando con autoridad un espacio, el diablo está haciendo de las suyas. El diablo es como una serpiente que se va deslizando meticulosamente y termina camuflado en las realidades más íntimas de nuestra casa. Y atención a esto que le voy a decir: si bien son importantes las cosas materiales y se deben cuidar, yo no estoy aquí para cuidar cosas materiales. Se cuidan personas. Estos bienes son el objetivo primordial, podríamos decir militar, del maligno. El diablo va detrás de las personas. El diablo no va detrás del nochero que vale $1.000.000. El diablo no va detrás de su carro, ni tampoco va detrás de su finca. El diablo va detrás de su hijo. El diablo va detrás de su niño. El diablo va detrás de su matrimonio. El diablo va detrás de esa familia que edifica al mundo. ¿Por qué, Padre? Porque al diablo no le interesa que se edifiquen cosas, y menos en nombre de Dios. Luego dice: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca,
todo se perdonará, menos el que usted no cuide lo que le regalaron, las bendiciones. No se perdonará, y es en definitiva el mismo pecado. No se perdonará el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es el pecado de la omisión, no haber hecho lo que tenía que hacer. Por eso téngase fino el papá que no ha hecho lo que tiene que hacer. Téngase fino la mamá que no ha hecho lo que tiene que hacer en su casa. Y ténganse fino los hijos que no han hecho lo que tienen que hacer en el hogar. Todos nos tenemos que tener fino. Es el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Y alguien me puede preguntar: Padre, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y la respuesta es esta: pilas. Nunca permitirse bajo ningún pretexto las peleas en el hogar. Si a usted le da la gana de agarrarse con quien le dé la gana, agárrese, pero no pelee en su casa. Ojalá en ninguna parte. Pero no se permita las peleas en la casa. La palabra hogar viene de hoguera, y cuando entra el diablo empieza a apagar la hoguera, la empieza a apagar. Por eso el frío de tantas casas y de tantas familias. A mí mucha gente, pero no poquita, me dice: Padre, a mí me da pereza llegar a mi casa. ¿Saben ustedes cómo trabaja el diablo? Trabaja en las noches donde no fuimos capaces de vivir una experiencia de reconciliación. Por eso, amigos, yo no puedo dejar de recordar aquí un gesto bonito de mi mamá. Llegaba a las 12 de la noche de trabajar, nos despertaba, nos daba un traidito que nos traía del trabajo y nos preguntaba: ¿se acostaron contentos? Mamá, no, me agarré el pelo, pues en ese tiempo del pelo, me agarré, y nos hacía ir a reconciliarnos. Va a ir a pedirle perdón, le vas a pedir perdón. Mi mamá sabía esto, que el diablo actúa en las noches donde no hubo reconciliación. Y así como el enemigo, el diablo, llega en la noche a sembrar la cizaña. Señor, ¿quién lo ha hecho si yo sembré el trigo? Y dice el Señor: es que alguien, el maligno, vino y lo sembró de noche, mientras usted duerme. Y casi siempre a las 3 de la mañana, y después le explico por qué, el diablo está haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque usted no ha sido capaz del perdón y de la reconciliación. Te vas a meter esto en el corazón. Unos textos bíblicos que quiero que se lleve para su casa. Practiquen el dominio propio. Esto es de autocontrol. Es que, Padre, si yo no peleo no soy yo. Tenés que aprender a dominarte. Es que si yo no alego no soy yo. Tenés que dejar de alegar. Es que si yo no hablo no soy yo. Tenés que aprender a quedarte callado. Practiquen el dominio propio. Póngale riendas a su vida. Póngase un bozal en esa boca y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí me da miedo esa frase. Es que el diablo no descansa. Está buscando como un león rugiente quien le dé papaya. Por eso no podemos descuidar la casa. Dice la palabra: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Usted no está peleando con la señora bondadosa que vende allí churros, no. Está peleando con el diablo. Y por eso usted sale tantas veces cascado. Y usted preguntándose por qué pasa eso en su casa. Porque usted no ha querido reconocer que hay uno que no se vence como usted está peleando. Se vence desde Dios. Dice la palabra: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si usted no se viste con las armas de Dios, la armadura de Dios, usted no va a ser capaz. Usted no va a ser capaz, y el diablo lo coge y le da 3 vueltas, como nos ha cogido a muchos de nosotros. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes.
¿A qué le tiene miedo el diablo? A un hombre de Dios. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Procuren ponerse en paz con su hermano mientras van de camino, no sea que los metan por no reconciliarse a la cárcel. Y ustedes saben cuál es la cárcel. Por eso, queridos amigos, esa es nuestra casa. Una casa construida con ladrillos firmes, una casa con unos buenos cimientos, una casa con unas paredes fuertes. Y por eso a partir de hoy voy a cuidar mi casa. Y voy a cuidar mi casa cuidando mis palabras. Voy a cuidar mi casa cuidando yo cómo hablo. Voy a cuidar mi casa no diciendo cosas en mi casa que no debo decir. Hay casas donde solamente se escuchan palabras e insultos. Hay casas donde se habla del diablo y se invoca al diablo. Voy a cuidar mi casa con mis gestos. Puede que usted no diga palabra, pero sus gestos ya son un golpe para el otro. Voy a cuidar en mi casa la paz, la armonía. Voy a cuidar a mis padres, a quienes descuido tanto. Voy a cuidar los detalles. ¿Cuánto hace que yo no regalo algo en mi casa? ¿Cuánto hace que no le llevo flores a mi mamá? ¿Cuánto hace que no invito a mi papá a una cervecita? ¿Cuánto hace que no me los llevo para Oriente? Vas a esperar a que se mueran para que le pidas a la funeraria que dé una vuelta por Oriente con ellos. Voy a cuidar el tiempo. ¿Cómo es el tiempo que vos le das a los tuyos? Gastas tiempo con ellos. Voy a cuidar mi trabajo, que es una bendición de Dios. Voy a cuidar en mi casa los recursos que Dios me ha dado y que a veces desperdicio. Voy a cuidar los valores que he inculcado en el corazón de mis hijos y que me inculcaron a mí un día. Y no voy a dejar que nadie me los robe. Voy a cuidar en mi casa las decisiones. Voy a aprender de la mano de Dios a tomar decisiones inteligentes. Voy a cuidar mis acciones. Voy a pensar antes de hablar y de actuar. Y voy a consultar. Y por último, voy a cuidar algo que es innegociable en mi vida y que yo no voy a dejar por ahí engarzado en cualquier alambrado o en cualquier garaje. Voy a cuidar mi fe, la que mis padres, mis abuelos y tantos hombres de bien han sembrado en mi corazón. Cierre sus ojos. Tienes tus ojos cerrados y puedes estar preguntándote en este momento: ¿a qué te trajo Dios a este lugar? Y Dios, que es maravilloso, y Dios, que es extraordinario, te responde: te traje porque vos sabes por qué te traje. Vos lo sabés. Vos sabés por qué te traje. Vos sabés. En tu vida interior hay divisiones. En tu interior hay muchas divisiones. Por eso somos tan cambiantes. Por eso somos tan volubles. Por eso un día sí, al otro día no. Porque por dentro estamos divididos, porque no le hemos apostado a la unificación de nuestra vida. Dios me trajo a este lugar para decirme que esas peleas que vengo sosteniendo con mis hijos, en los cuales descargo a veces mis rabias y mis cansancios, eso no es normal, que eso empezó a pasar desde que saqué a Dios y el diablo está ocupando el terreno de Dios. Y eso que está pasando en tus relaciones, en tu noviazgo y en tu matrimonio, eso no es normal. Le prometimos a Dios fidelidad, le prometimos a Dios ser matrimonios eucarísticos y nos casamos en una iglesia y nos olvidamos de Él. Y ya no oramos juntos y ya no agradecemos juntos los atardeceres y los amaneceres. ¿Y a qué me trajo Dios aquí hoy, Padre? A decirte que no es normal que tus hijos se estén desviando de las cosas lindas que usted con esfuerzo le ha reclamado. Significa que el diablo podría tener una voz más fuerte que la tuya.
o que el diablo es más estratega que vos, y que no es normal que en la casa cada uno esté encerrado en su cuarto, y que no es normal que la mesa del comedor se haya convertido en la mesa para hacer tareas, y que no es normal que cada uno se vaya a comer a su cama sin integrarse con los otros, y que no es normal que todavía nos dejemos letreritos, y que no es normal que los problemas de una casa los termine resolviendo una sola persona, cuando son los problemas de todos los que estamos bajo el mismo techo. Y que no es normal que una sola persona se siga echando las cargas, incluso las económicas, sobre sus espaldas. ¿A qué me trajo Dios hoy aquí? A decirme y a decirte que si no hacemos algo, ustedes y yo somos cómplices directos de las divisiones y las fracturas de nuestra casa. Que el Señor nos ayude y nos conceda a todos nosotros la gracia de hacer algo, porque hay una familia, un noviazgo, una amistad, un matrimonio, unos hijos que me están esperando. Vamos todos a cantar. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz. Llena mi familia de tu paz, esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, Dígalo, te adoraremos. te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor. Fluye con tu espíritu, Señor, Llenando cada corazón. llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, Huya todo lo que no es de y lo que vino a dividir. y lo que vino a dividir, correrá muy lejos. En esta casa, Señor, Esta casa, Jesús, dígale, eres el dueño. eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Digamos todos, defiéndenos como un león. Defiéndenos como un león, Con tu ángel con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huye todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir, correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, dígale eso al Señor, tú eres el dueño. eres el dueño. Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor de señores.